Sociedad 3.0 Multimedios presenta. ¿Sabías que más del 70% de la composición de nuestro planeta es agua? Muy probablemente la contaminación y uso irracional de este elemento sea el principal motivo de la crisis ambiental que enfrenta nuestro planeta. Reacciona, juntos podemos lograrlo. Salvemos el agua radio. Salvemos el agua radio. El primer programa ecológico en el estado de Veracruz, conducido por Alejandro de la Madrid Trueba. Salvemos el agua radio. Un foro de opinión, debate, objetivo y veraz. Súmate y participa. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la Fundación Salvemos el Agua. Es un gusto recibirlos esta tarde aquí en Jalapa, Veracruz. Estamos a una temperatura de 22 grados centígrados. Es la emisión número 22 de la temporada 3 de Salvemos el Agua. Hoy es martes 1 de octubre del 2019. Un programa realmente interesante. Hoy vamos a hablar de la construcción de una ley o de la nueva ley de aguas nacionales. Una ley que ha estado en boga del Congreso Federal, que ha estado ya en discusión en varios lados, que se quiso aprobar inclusive en la administración federal pasada y que entre otras cosas pues no lograron su cometido. Esta ley quedó ahí guardada y en esta nueva administración pues hoy es un tema pues ya prioridad del gobierno federal, porque se tienen que regular muchas cosas en este sentido. El sentido más importante, un tema ya de seguridad nacional, que es el agua. Hoy me da mucho gusto recibir a dos grandes amigos, dos expertos en el tema, conocedores de este tema, y saludo con mucho gusto al especialista Humberto Neftalí Espino Luna. Neftalí, bienvenido a Salvemos el Agua. Buenas tardes a todos. Neftalí es un especialista en gestión integral de riesgos de protección civil, es conocedor del tema a fondo desde a nivel de instalación de consejos municipales, a nivel estatal, y por supuesto conocedor pues de todo lo que tiene que ver con estos riesgos de protección civil, y es integrante también del Consejo de Desarrollo Municipal, donde compartimos juntos ahí la mesa y el micrófono de discusión a nivel municipal, muy interesante. Así es. Muy propositivo, con gente muy conocedora de los temas. Y un tema que también se ha tocado mucho es el agua, y ayer en el chat platicando de esto, lo vi que opinaba del tema y dije, aquí está mi invitado y te agradezco mucho. No, al contrario, gracias a usted por invitarnos. Y otro gran amigo, el licenciado Antonio Reinante Ochoa. Él es, bienvenido licenciado. Muchas gracias. Él fue director jurídico del Instituto Metropolitano del Agua, ha tenido diversos cargos en la administración pública estatal, es empresario y es un conocedor en el tema. Hemos participado activamente ahí en varios temas relacionados con el agua en la ciudad. Hemos estado varias veces en Veracruz viendo temas de agua, y el pasado viernes estuvimos en un foro que organizó la CEMIC. Ahí fue quien coordinó una de las mesas de trabajo, y por eso la importancia de que esté aquí, le agradezco muchísimo. Al contrario, es un honor. Y hoy pues vamos a empezar felicitando a todos los arquitectos. Hoy es día de los arquitectos. Un gran saludo. Hoy en la mañana les platico, estuve en el Colegio Las Hayas y estuvimos hablando con los niños de este colegio, con niños de secundaria, y hablamos, les hice una presentación ahí del calentamiento global y los efectos en Veracruz, un tema muy activo, mucha participación de los chavos, muy conocedores del tema, y algo que me llamó la atención fue pues la participación activa para resolver los problemas. Creo que el tema de educación es fundamental. Por ahí hay otra fotografía también donde hace unos días estuve con mi hijo Alejandro y con María, fuimos
a este parque ecológico Macuiltepec, impresionante el lugar, la verdad los invito a todos ustedes a que vayan, un lugar realmente pues increíble. Y bueno, entrando en materia, también quiero saludar rapidísimo a toda la gente que nos sigue a través de Facebook. Ya son 7,966 seguidores. Estaba checando las estadísticas hoy en la mañana porque hay muchos comentarios de gente de otros países. Más o menos tenemos un 57% de mujeres, un 23% de hombres. Perdón, 43% de hombres. Prioritariamente la gente está en Jalapa, Veracruz, en la Ciudad de México, en Puebla y Coatepec. Y principalmente, obviamente, están mexicanos, la mayoría de todos, y algunos seguidores en España, en Portugal y algunos países de América Latina. Pues temas interesantes, pero hoy el tema de esta mesa es la construcción de una nueva ley de aguas nacionales. Y bueno, mis invitados, ¿qué opinan de este tema, de esta construcción de esta ley? ¿Por qué es importante, Néstor? Bueno, gracias Alejandro. Yo creo que es bien importante hoy que nos encontramos ante un nuevo régimen de administración federal. Hace falta actualizar las normatividades para que pueda ser más eficiente el manejo del agua, la disposición de los caudales en las cuencas del país, para poder crear una mejor infraestructura, para poder revisar la eficiencia de los organismos operadores del agua, para también ver de qué manera la contraprestación que deben rendir aquellos que hacen uso del agua como parte de los insumos de sus materias primas puedan sumarse a esta nueva ley, y también revisar algunos pasivos relacionados con el manejo del agua, ¿no? Porque recuerdo había por ahí un viejo lema que decía que Dios da el agua pero no la entuba, ¿no? Y mucho menos la potabiliza. Entonces los organismos operadores requieren de una enorme cantidad de recursos para poder cumplir con la meta de dotar el agua, que es un derecho humano, y dotar agua de calidad y también de sanearla, ¿no? Para devolverla a las cuencas en condiciones adecuadas para que pueda regresar a la naturaleza. Todo esto cuesta mucho dinero y los financiamientos que se otorgan muchas veces parecieran impagables. Yo en este caso señalaría de manera muy puntual lo doméstico aquí de la capital del estado. Tenemos un pasivo con un organismo federal que se llama Banobras, en el cual no podemos destrabar ese pago, solo se pagan intereses, y la importancia de la creación de esta nueva Ley General de Agua sería que también se pudiera lograr resolver este tema y que también eso incidiera en el costo final que pagamos los usuarios del agua potable por el suministro y el saneamiento del mismo. He estado revisando dentro de la lista de entes gubernamentales federales que están incluidos dentro de los foros del agua, y en ningún lugar encontré a Banobras, siendo que este organismo federal es el que proporciona los recursos para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura, ¿no? Eso podría yo decir de momento, así es. Licenciado Reinante, ¿cuál es la importancia? Usted que acaba de estar en este foro, que le tocó ahí dirigir una mesa importante, ¿cuál es la importancia que le ve a esta nueva Ley General de Aguas Nacionales? Bueno, el tema de las leyes en México es que en México tenemos leyes hasta para respirar. La mayoría ignoradas, la mayoría desconocidas y la mayoría desobedecidas. Es decir, fabricar leyes es muy importante, tener un marco normativo, ¿no? Desde luego, pero en un ámbito cultural donde la gente tiende a desobedecer la ley y en el mejor de los casos evadirla, yo creo que el tema va un poquito más allá de tener una nueva ley. El tema es cultural, definitivamente cultural. Las leyes, para que tengan una aplicación real, independientemente de la difusión que debería de tener
por parte de los gobiernos, la sensibilización que debería existir al ciudadano, se emplea la publicidad a lo mejor para campañas políticas o para cosas que, pues, desde mi muy particular punto de vista no tienen sentido, porque yo soy una persona totalmente apartidista. Pero siento que los recursos en México están indebidamente canalizados. Yo creo que este tema de esta ley debería de verse desde un punto de vista de una reforma constitucional más que de una reforma de ley. Es decir, si en ese foro entre las conferencias se decía que la nueva ley de ingresos o el presupuesto de ingresos de la Federación está, o no sé si el de egresos, o sea, no alcancé a escuchar con precisión, porque además íbamos llegando. Sí, que no está considerado el tema de agua. Que no está considerado el tema de agua, ¿no? Es decir, el tema de agua está considerado en 0 pesos, 0 centavos. En los 25 puntos prioritarios para el gobierno federal. Eso es. No está considerado un rubro específico al agua. Ese es un tema que brincó ahí en este foro y es un tema que llama la atención porque yo considero que es un tema de seguridad nacional inclusive. Bueno, y de vida. Y de vida, claro. Y de vida. Derecho ¿no? humano. Vamos a olvidarnos de la seguridad nacional, no, la vida de los habitantes, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede con una circunstancia así? Es decir, los recursos se van a un lado, se van a otro, según conveniencias políticas, según deseos de los legisladores, según deseos del presidente de la República, de los gobernadores, de los alcaldes. Entonces, hay que establecer, por principio de cuentas, en los rubros de educación, de seguridad pública, de salud y de agua, un porcentaje obligatorio constitucional del presupuesto de cada una de los 3 niveles de gobierno para atacar este problema. Para atenderlo. O para atenderlo, ¿no? Porque la población sigue creciendo, claro, y la demanda de agua es cada vez mayor. Ahora, en estos 4 rubros, yo establecería todavía que el subejercicio que es tan acostumbrado en nuestro medio sea penalizado, Se ha penalizado inclusive como delito en estos casos. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque es un atentado a la nación. No atender esos rubros es un atentado a la nación. A ver, el agua es un tema de vida, la salud es un tema de vida, la educación es un tema de vida y la seguridad pública es un tema de vida. Entonces los 4 rubros están salvaguardando el interés primordial de este planeta, que es la vida. Así es. Y resulta que se hacen leyes para allá, leyes para acá. El foro me pareció bueno en cuanto a que la organización de la Cámara fue muy eficiente, ¿sí? Pero la participación me pareció tan diversa que se pudo haber convertido en un consejo de sabios que no llegan a ningún lado. Platicábamos hace un momento, yo hubiera hecho un foro de constructores, otro foro de agricultores, otro foro de ciudadanos, otro foro de colonos, otro foro de qué sé yo. Y entonces el gobierno sí recopilar todas las opiniones para ir sacando conclusiones. Cuando se hace esta mixtura de que uno opina que vivamos en los árboles y otro opina que no, que vivamos ya sin agua, pues la realidad es que no se llega a conclusiones así tan favorables, ¿no? Entonces, todo es bueno y hay que buscarle el lado positivo, pero creo que puede ser mejor. Sí, definitivamente se podría mejorar. Y esto que comenta el licenciado Reinante es fundamental, porque un tema, nada más, lo primero que llamó la atención y brincó es esto que escuchamos. En primer lugar, que el tema de agua no esté como prioritario en la agenda nacional. Eso es preocupante. Muy preocupante. Muy preocupante porque no se puede descartar el agua sin lo demás. Tan preocupante podría ser el servicio de agua, y lo dijiste hace rato, Neftalí. Sí, así es. Algo comentaste una frase hace un rato que dijiste, sin agua, o sea, puede ser lo que sea, pero si no tienes agua en tu casa. Sí, es
es una circunstancia difícil el tomar en consideración que no pensemos en cómo debe crecer la infraestructura de agua, la captación de agua, las inversiones para poder hacer esto. La población sigue creciendo de manera geométrica, las necesidades junto con ella, y la infraestructura tiene que ir creciendo junto con las necesidades. Desafortunadamente, si no tenemos contemplado la necesidad de invertir en agua, y no olvidemos que para poder llevar el agua a una casa necesitan ocurrir muchísimas cosas durante los 365 días del año, y que es costoso la instalación de infraestructura hidráulica de suministro, de abasto y también de saneamiento, lo que son las redes sanitarias. Si nosotros no contamos con recursos para hacerlo, entonces vamos a tener un pasivo muy fuerte y una dificultad grave en un poco de tiempo. Sí, cada vez más compleja, porque algo de lo que estábamos comentando en este foro y de lo que dijeron los expertos que ahí expusieron, previo al debate que hubo en cada una de las mesas, es que la infraestructura hidráulica del país tiene como característica de que son infraestructuras de por lo menos 40, 50 años de construcción. Caducas. O sea, gran parte de esa infraestructura hidráulica hoy es de concreto y adobe. Eso es algo increíble. Y en todas partes, y me atrevo a decirlo, esto es igual que el saneamiento. O sea, no hay un solo municipio del país que hoy no requiera una planta de tratamiento de aguas negras, y no hay un solo municipio en el país que no requiera inversiones en el rubro de agua. Estos son temas delicados, pues la población ha crecido. Así es. Y la infraestructura hidráulica no ha crecido en la misma dimensión, y es realmente pues preocupante. Algo que debemos recordar, que esta ley estaba, así empezamos el programa, porque esta ley se quedó atorada en la administración de Enrique Peña Nieto, y salieron muchas voces en contra. Inclusive hubo la intención de aprobarla, si no mal recuerdo, en el Congreso, pero fueron suspendidas las sesiones en el Congreso de la Unión. O sea, la gente que está en contra de la privatización, varios hablan de miles de concesiones que están ahí guardadas esperando esta nueva ley. Así es. Para salir y pues entregarse de manera discrecional, como siempre se ha hecho desde el gobierno, para favorecer a particulares o empresas que hoy tienen servicios de agua pues concesionados. Y eso hizo que inclusive en este foro pues gente se manifestara en ese sentido. Indebidamente. No a la privatización, fue un llamado ahí. Yo creo que pues a lo mejor seguramente equivocado el foro, equivocada la manifestación, porque no era ni el momento ni la forma de hacerlo, pero finalmente para esto son los foros. Creo que fue una gran oportunidad para todos, una gran oportunidad, y está abierto. Esto algo a mí me llamó mucho la atención, es que está abierto a la participación, no nada más ese foro, va a haber otros 20 foros en el país. Así es. Es importante que se vaya incorporando a la población, que haya gente comprometida, gente que tenga conocimiento, y no solamente hablo de la gente como nosotros que estamos preocupados en el tema de cómo vamos a lograr el abasto, cómo vamos a lograr recursos para poder mejorar la infraestructura, cómo vamos a poder resolver el tema de los pasivos que tienen no solo Jalapa, sino otros muchos municipios del país, con el Banco de Desarrollo Banobras. Cómo vamos a lograr crear nueva infraestructura para poder responder a las necesidades del crecimiento poblacional. Y algo muy importante, que debemos sanear el agua. Tenemos derecho al agua, es un derecho humano, pero también tenemos la obligación de, después de usar el agua, devolverla a las cuencas en las mejores condiciones posibles técnicas de calidad de sanidad, ¿sí? Porque esa agua va a retornar al mar y tenemos que cumplir con el saneamiento. Nosotros estuvimos, por ejemplo, aquí en Jalapa metidos en un problema hace casi 20 años
¿Por qué? Porque no saneábamos el agua en Jalapa, estábamos incompletos en drenajes, no teníamos plantas de tratamiento. Bueno, hay que decirlo, ya estamos llegando otra vez a esa etapa en la que estamos en un pasivo de saneamiento, y no solo es Jalapa, son otros muchos municipios, y yo no veo por ahí en el tema de la nueva ley de agua que se busque un mecanismo práctico en el cual se pueda garantizar este tema. Sí, esto que comentas, fíjate, y de una vez lo voy a comentar porque es un tema realmente preocupante, porque efectivamente, lo comentaba yo hace un rato, me atrevo a decir que no hay solo municipio en el estado de Veracruz, por lo menos, que no requiera plantas de tratamiento. El caso específico de Jalapa, hoy estas 2 plantas que hay, creo que, si no mal recuerdo, debe alcanzar una cobertura de un 95%. Recordemos que no todos los drenajes van a dar hacia la zona de las plantas. Hay ya una propuesta de una 3ª planta de tratamiento. Y algo que me llamaba mucho la atención es que hay un proyecto de modificación de la norma oficial mexicana Semarnat, la NOM 001 Semarnat 96. Esta es la que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para descargas de aguas negras y o residuales a cuerpos de agua y o bienes nacionales. Pero este proyecto de ley lo que pretende es apretar más la norma, o sea, hacerla más compleja de cumplir. Y eso es preocupante porque tenemos una norma vigente actualmente que, si bien no es extremadamente dura, pues sí es una norma que casi nadie cumple. Entonces, si apretamos más la norma, pues nos va a llevar a un mayor incumplimiento. O sea, creo que esto se parece, yo hacía una analogía en el foro, ahí fue mi participación en ese sentido, porque yo hacía una analogía con el tema fiscal. O sea, hoy se aprietan a las empresas que pagan y se deja sueltos a todos los que no. Nos vamos a un corte comercial y regresamos a este tema porque realmente está muy, muy interesante. El documental La Ruta de Cortés fue un gran éxito en las ciudades de Jalapa, Veracruz y Córdoba, una producción internacional cubano-mexicana que nace en el marco de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz, por parte del equipo de Sociedad 3.0 Multimedios. El film se encuentra de gira por las diferentes entidades. Pienso que es una muy buena propuesta el hecho de que las personas vayan conociendo la historia por medio de estos proyectos. Si quieres que este documental histórico llegue hasta tu ciudad, contáctanos y no te pierdas esta gran oportunidad. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook Sociedad 3.0, en Twitter como Sociedad-30 o en la página web sociedad3.0.com o escríbenos a nuestro buzón electrónico sociedad3.0@gmail.com o llámanos a los números 298-8840 y al 298-8841. Si buscas la excelencia educativa, el Bachillerato General del IVES es para ti. La calidad de nuestro personal la integran profesionistas y profesionales expertos en las distintas áreas. Además, contamos con un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, educación personalizada en grupos reducidos, así como un sistema de becas que reconocen el rendimiento cultural y deportivo. Ofrecemos una variedad de talleres extracurriculares en los que podrás desarrollar tus habilidades, como música, teatro, artes plásticas, fútbol, voleibol y taller de danza Tlayechihuali, campeones estatales de la Dirección General de Bachilleratos. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Bachillerato General del IVES. Pues seguimos el programa, la verdad está muy interesante este tema. Quiero saludar muy rápido a Blanca Lucía, que está viendo el programa,
a Dora María Hernández Guevara, es la química de ahí de la potabilizadora de agua química, muchos saludos. Dice, el señor tiene razón, saludos, no sé a cuál de los dos se refiere, pero los dos tienen razón. Al más viejo que soy yo. Y dice, Joe Galindo dice, saludos a Humberto Espino, dice, ¿te acuerdas que sugerí los bioreactores de bacterias inocuas? Nunca hicieron caso de esta, este estaba considerado como parte del Instituto Iberoamericano de Biotecnología de la ONU. Es un saludo a Galindo. Y muchos saludos, Joe, bueno, a los que nos están haciendo el favor de seguirnos. Aquí tenemos que inclusive después del corte comercial ahí siguen. Muchas gracias a todos, de verdad, los que nos están siguiendo. Platicábamos un tema ahí que es muy interesante y salió, Neftalí estaba hablando del tema del tratamiento, la necesidad de darle tratamiento al agua. Al agua, esa es una cosa importante. ¿Qué pasa para hacer el tratamiento? Bueno, pues hay que invertir dinero que no hay dinero fresco, porque según las cuotas, aunque se paga un agua cara en nuestro municipio, pues los recursos no alcanzan. Hay que ir y buscar deuda para poder hacer las plantas de tratamiento, porque todo esto es infraestructura, todo se paga, hay que buscar profesionales que las diseñen, hay que buscar los terrenos adecuados para instalarlas. Es toda una serie de factores los que hay que resolver. Y aunado a esto, hay que revisar el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Sí, exactamente. Entonces, si nosotros queremos cumplir con la ley, también debemos revisar si la ley 21, que es la que está vigente, realmente se está cumpliendo, porque como bien decía aquí el licenciado, bueno, vamos hacia una nueva ley. La actual vigente la estamos cumpliendo cuando menos al 80% de lo que exige. Esa es una cosa muy complicada y yo sí apelo a la participación de otros entes federales en este tema, ¿sí? Que se hagan verdaderas evaluaciones de los organismos operadores, porque finalmente van a ser los que serán objeto de la aplicación de la ley. Los concesionarios privados serán objeto de la aplicación de la ley. Les voy a poner por los usuarios. Los usuarios. Van a terminar pagando los errores que hagan los demás. Es por supuesto, de hecho lo estamos haciendo. Voy a volver a pegar en el clavo del saneamiento integral de Jalapa. Tenemos casi 20 años pagando por el saneamiento, está en el rubro del recibo, y cuando preguntamos cómo va el pasivo del entero principal, resulta que seguimos debiendo lo mismo. No obstante que ha crecido la población, el número de contratantes ha crecido también, y se sigue debiendo la misma cantidad de dinero. Vamos a tener que endeudar aún más al ayuntamiento. Ojalá que la ley considere resolver este tipo de temas de los pasivos de infraestructura que tienen los organismos operadores, no solo Jalapa, sino a nivel nacional. Que se le haga una revisión a cómo ha sido la administración de los recursos que se han devuelto a Banobras por los municipios y ver si podemos lograr una política que permita que ese dinero que se le va a pagar a Banobras sea el que se utilice para construir infraestructura. Esa sería una propuesta. Sí, eso que comenta Neftalí es muy importante porque, entre otras cosas, y comentábamos antes del corte que íbamos a redondear al final, pues resulta que las normas oficiales que regulan las descargas de aguas negras, pues actualmente no se están cumpliendo. O sea, yo me atrevo a decir que no se cumplen en el 99.9% de los casos. Nada más recordemos que estas normas, es una norma ya vieja, 1996, que cuando salió pues daba algunas prórrogas para su cumplimiento. La primera prórroga era para ciudades o municipios mayores de 50,000 habitantes, y estos tenían la obligación de que a partir del 1 de enero del 2000, pues ya hubieran o trataran el 100% de sus aguas, de tal manera que no hubiera incumplimiento y no cayeran en los impuestos de esta norma. Pero estamos hablando de 19 años de incumplimiento. Es correcto. Si nos vamos a municipios de entre 20,000 y 50,000 habitantes, la fecha límite era enero del 2005,
Y si nos vamos a municipios de menos de 20,000 habitantes, que entiendo que es porque son los municipios más pobres y es donde hay menos recursos, entonces implica más parte de su presupuesto hacer una planta de tratamiento, pues esos tenían de prórroga hasta enero del 2010. Estamos en 1 de octubre del 2019, o sea, la mayoría de estos municipios están en incumplimiento desde hace por lo menos 10 años ya. O sea, esto es algo increíble, y lo más increíble es que la nueva, y aquí está publicada en el Diario Oficial de la Federación, no es invento nada más, este es un proyecto de modificación de la norma oficial mexicana NOM 001 Semanal 96, que establece límites máximos permisibles de contaminantes. Está publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero del 2018. Esto es preocupante porque la nueva norma pues pretende apretar aún más a los usuarios de agua y o bienes nacionales, ya sean municipales o privados, no importa, el que use el agua tiene que entrarle a esta norma. Pero esto me parece a la ley fiscal. ¿Qué opina, licenciado, usted que es abogado? Bueno, por lo mismo de la ley fiscal, que aplican multas y recargos y etcétera, etcétera, y después la gente es insolvente, como nadie puede ir a la cárcel por insolvencia, entonces se va el 10,000,000º crédito incobrable a sus archivos, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo, o sea... ¿Y se va a condonar? No, ni siquiera estamos en los incumplimientos permanentes. Ni siquiera te mando al buró de crédito, como si a mí me interesara el buró de crédito, ¿no? Es decir, eso que le interese tal vez a quien necesita los financiamientos. Yo ya mis negocios quedaron en el pasado. Yo ya estoy en edad de olvidar y en edad de descansar. Ya no de meterse en broncas. Pero la realidad es una. Totalmente de acuerdo. Banobras, que debería ser el banco de fomento por excelencia, es un depredador. Es un depredador. Sí, excesivamente caros los créditos. Excesivamente caro, excesivamente duros, ¿no? Sí, con penas muy fuertes. El caso de Jalapa es un caso donde está emblemático. Se negoció eso con unas tarifas, creo que inclusive altas, creo que está hasta prohibido o sea, no se puede reducir No se puede reducir, sí. Si se hace un las poco, condiciones. Por ejemplo, una de las grandes falacias de Banobras, los famosos cupones de tasa cero, ¿no? Quien se meta a estudiar ese tipo de recurso que se le entregaron a los gobiernos, a los municipios, etcétera, y hace un comparativo con un crédito normal de la banca comercial, al final acaba pagándole más dinero a Banobras, como 3 veces más que a la banca comercial. Entonces, son trucos, son cuestiones publicitarias, son eso. No, yo creo que lo que hay que hacer, antes de ponerse a endurecer esto, endurecer aquello, es hacer una revisión real. Por ejemplo, el fisco. El fisco, ¿a quién aprieta? A quien ya tiene cautivo. Al que ya paga. Ya no lo pueden exprimir más, ¿no? El Seguro Social, el Infonavit, etcétera, son cargas brutales para las empresas. Entonces... que frenan al final el desarrollo. Claro, y que no va a haber dinero que les alcance. ¿Qué cosa es lo que necesitan hacer? A ver, tenemos más del 50% de la actividad económica en la informalidad. Vamos a formalizarlos. Vamos a invitarlos a que se formalicen, a que paguen impuestos. Había impuestos de microempresarios con cuotas fijas. Todo era muy cómodo. No, a partir de ahora todo el mundo entra al régimen general. Un microempresario que va a estar contratando un despacho que le va a cobrar honorarios, que le va a cobrar esto. No es posible. ¿Qué es lo que hace? Me voy a la informalidad y se acabó. Eso fue lo que ocasionó. ¿No? Así es. Bueno, pues lo mismo va a pasar aquí. Yo voy a poner, por ejemplo, un caso, Veracruz. ¿Qué pasa en Veracruz? Fácil, sin temor a equivocarme, el 30% de la población de Veracruz no paga el agua. No la paga. En el puerto. En el puerto.
intenten cobrársela. Manifestaciones, esto, lo lees. No me los toquen. Son votos, son estos, son aquellos, lamentablemente, ¿no? Sí. Son clientelares estas políticas. No queremos que nos instalen los medidores. Entonces, otro 30 o 50%, no sé cuál, esos no tienen medidores, esos pagan cuota fija. Y entonces de esos de cuota fija, muchos se dedican a venderle a los piperos. Así es. ¿No? Ahí van, vente a mi casa, aquí te voy a llenar la pipa porque aquí yo pago 200 pesos al mes. Tienen el gran negocio. Increíble. Sí. Y el resto que tiene medidor, ese es el que lo atornillan y le suman y si no paga le quitan el medidor, ¿verdad? Y sanciones y que demás. Te bloqueo, quién sabe qué, y te voy a sumar hasta la fecha y hasta el registro federal de causantes. Entonces, ese es el gran desorden que tiene este país. Aquí no... dicen que la cultura del no pago, no es cierto, es la cultura del no cobro. Sí, claro. O sea, los organismos operadores del gobierno, descentralizados o direcciones o lo que sea, no saben cobrar porque tienen miedo a que se le manifiesten, que le saquen pancartas como las que estuvimos viendo ese día del foro. ¿Qué pasa con los organismos privados? Ahí hay otra falacia. Se dice, el agua es gratis. Pues no es cierto, el agua no es gratis. El agua es propiedad de la nación. Y si yo, organismo público o privado, extraigo esa agua me la vende a mí, claro, el gobierno federal. Yo tengo que pagar. Ahora, si yo quiero explotar ese líquido, lo que voy a cobrarle a las personas no es el agua. Yo no le estoy vendiendo un litro de agua. Le estoy vendiendo el servicio, que era lo que usted decía. Así es, señor. ¿No? Sí. Es el servicio de la infraestructura que tiene un costo de operación, de administración, de mantenimiento, de crecimiento, que es una inversión. Es una inversión muy grande, ¿no? Y critican a los organismos, y no voy a entrar en defensa de ningún organismo que tenga una concesión privada, concretamente Veracruz, por ejemplo, o Boca del Río. No entro en defensa de ellos, sino simplemente cuando se analizan los títulos de concesión que tienen estas personas, ahí se ve que tienen 1000 ventajas para ellos y una ventaja para el concesionante. ¿En razón de qué? En razón de que van a hacer inversiones cuantiosísimas y que tienen que salvaguardarlas. Sí, es obvio. Porque no van a traer miles de millones de pesos para invertirlos para que venga un nuevo alcalde y se los quite, o un nuevo regidor, sí, claro, y se los quite. Sí, no es posible. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar seguridad jurídica, que en este país es la única seguridad que no existe. Que no existe. Lo que sí es cierto dentro de todo esto que está comentando y que yo he observado y que ha pasado a nivel nacional, es que se ha encarecido el agua. Así es. O sea, en los últimos años en nuestro país el agua se ha encarecido, no nada más en Jalapa. De aquí el caso de estudio específico que hizo Salvemos el Agua en Canacintra, Jalapa, de la capital. Hoy el agua vale 264% más que hace 10 años, cuando empezaron con este tema de programa integral de saneamiento, y que nos llevó a encarecer el agua en todo el país. O sea, aquí en Jalapa específicamente eso, pero el agua se ha encarecido en todo el país. Y un tema que tiene que ver también directamente con esta ley general de aguas nacionales, porque entre otras cosas también ahí se establece y se regulan las tarifas que pagan los organismos operadores a Conagua por los derechos de extracción de agua y por esos derechos de concesión, que cada vez son más caros y cada vez hay tarifas más caras, y que trae como resultado lo que acabamos de comentar. No nada más es la ineficiencia de los organismos, es también los costos elevados de agua que establece la propia federación, y esto se va a regular en esta ley. Nos vamos a un corte comercial y venimos al cierre de este programa con los invitados para seguir hablando de este tema importantísimo, la nueva Ley General de Aguas Nacionales.
Si buscas la excelencia educativa, el Bachillerato General del IVES es para ti. La calidad de nuestro personal la integran profesionistas y profesionales expertos en las distintas áreas. Además, contamos con un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, educación personalizada en grupos reducidos, así como un sistema de becas que reconocen el rendimiento cultural y deportivo. Ofrecemos una variedad de talleres extracurriculares en los que podrás desarrollar tus habilidades, como música, teatro, artes plásticas, fútbol, voleibol y taller de danza Tlayechihuali, campeones estatales de la Dirección General de Bachilleratos. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Bachillerato General del IVES. El mundo en conexión con la mejor radio. Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina 0122 8298 8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio. Un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. En Universidad IVES generamos planes y programas de calidad que contribuyen en tu formación y permiten concluir tu licenciatura. Contamos con 14 licenciaturas, las cuales se dividen en Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Ingeniería y Humanidades, donde podrás innovar, desarrollar, crear e incrementar la productividad y competitividad acorde a tus habilidades. Nuestro modelo de estudio práctico-teórico ofrece horarios accesibles en modalidad cuatrimestral que te permite terminar tu licenciatura en un promedio de 3 años. Contamos con sistema escolarizado, sabatino y ejecutivo, programa de becas e instalaciones de calidad para mejorar tu educación. Uno de nuestros pilares se encuentra en la calidad que nuestro personal docente representa, puesto que las herramientas adquiridas por nuestro modelo de profesores son complementadas con profesionistas y profesionales expertos en sus materias. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil en alguna de nuestras licenciaturas y continúa tus estudios en una de las mejores universidades del estado de Veracruz. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Universidad IVES. Regresamos a Saludos del Agua Radio por internet y bueno, gracias a los que nos están viendo. Manuel Hernández Vargas dice, excelente tema, ya urge una nueva ley, dice Decker Dorante, saludos al panel. Jorge Antonio Salazar Gavia, hola Alex, buen programa, un abrazo. Él es un gran amigo de Saludos del Agua, un alpinista que ha subido 2 veces al Everest, ha estado aquí varias veces. Te voy a invitar, Jorge, nuevamente en cualquier momento. Yao Galindo también dice, hablemos de la potabilización y las empresas privadas que abusan de un derecho humano y contaminan los embalses, abogado, que incluyen este proyecto de dimensión social fundamental. Saludo al maestro Gustavo Serrano Casillas. Gustavo Serrano Casillas está viendo también el programa. Pues muchos saludos, aquí muchos temas. Me gustó una frase que dijo hace rato, que ahorita en el corte comercial decía, ahí sobre el tema como en todos, lo que decía su papá, Sí, que hay 3 verdades, tu verdad, mi verdad y la verdad. Exactamente, así que este es un tema que envuelve múltiples facetas, múltiples opiniones, o sea, desde el tema gubernamental, y digo yo, y como sociedad civil organizada, hasta los ciudadanos, porque al final del día, como todo se regula en esta ley de aguas, como se establecen básicamente los principios para generar las tarifas y derechos de agua potable en todo el país, pues es una de las cuantas razones por las cuales lamentablemente se ha encarecido el sistema, el agua. Yo me di cuenta porque hace 10 años, cuando empezamos, hace 12 años, en el estudio que hicimos en Salvemos el Agua, Jalapa ocupaba el 6º lugar nacional. Y fue subiendo y bajando en el transcurso de los años, 7º, 5º, 4º, 3º, hasta llegar al 1º en el 2014, y ahorita otra vez nos ubicamos en el 3er lugar nacional.
Pero me llama la atención porque el agua subió exponencialmente. Pero si ocupamos más o menos el mismo ranking en esa tabla, y si no me equivoco, quiere decir que todos los demás fueron subiendo. Porque si hubiéramos subido nada más nosotros, nunca hubiéramos bajado del primer lugar, y no es así. O sea, no somos la más cara porque obviamente todos los demás le subieron. Pero eso me está dando una señal de que en todo el país está pasando lo mismo. Tiene que ver con muchísimas cosas. En primer lugar, que aumentó la población de manera extraordinaria en todo el país. Y obviamente genera pues un mayor costo el tema de agua, y un mayor costo llevar el agua a la gente. Obviamente cuesta más, pues el agua vale más. Tiene que ver también, y eso también sin lugar a equivocarme, el tema de la ineficiencia de los organismos operadores. Ya como vemos, o cómo es posible, por ejemplo, que haya organismos como Jalapa con una riqueza de agua extraordinaria, que a pesar de eso tenemos un agua extremadamente cara, con una infraestructura vieja, el agua viene de Puebla, pero Puebla de aquí a 35 kilómetros de aquí, no de la ciudad de Puebla que está a 200. O sea, se manejan muchos datos que hacen para justificar los precios. Y como por ejemplo en Mérida, un organismo operador pues eficiente puede tener un agua en 2 pesos con 30 centavos el metro cúbico. O sea, estamos hablando de eficiencia. Así es. Y al final del día pues son temas que pues impactan y que vienen todos convergen en esta nueva Ley General de Aguas. Por eso es importante. ¿Qué opinas, Neftalí? Bueno, primero que nada debemos ver, sé que estamos como a la mitad del tour de los foros a nivel nacional. Leía yo en la página de los foros anoche que hubo en el inmediato posterior al que se acaba de realizar en Veracruz, una desorganización importante, me parece que fue en Sinaloa o algo así. No llegaron todas las personas convocadas. No sé si no esté teniendo la suficiente promoción, ni haya gente atenta a atender lo que va a ocurrir con la nueva ley del agua. Ese sería un tema, la promoción de los foros. Lo segundo, que los organismos operadores de los diferentes estados, municipios, se acerquen, que participen, que escuchen lo que ahí se está tratando, porque va a afectar de manera directa las finanzas de ellos la modificación de la ley. Y algo que es nodal, si la ley cambia y con ella aumenta el costo por metro cúbico de agua que pagaremos todos los contratantes del servicio de agua potable, porque aquí sí nadie queda fuera, todos consumimos agua, y ya sea que lo pague el contratante, el que vive, si vive uno con la familia, si es uno la cabeza de la casa, alguien tiene que pagar el agua, y eso afecta de manera directa la economía familiar. Debemos estar muy pendientes de cómo se va a reflejar en el costo del metro cúbico del agua potable la aplicación de esta nueva ley. Y un último rubro, debemos también ser muy conscientes que debemos ser económicos y responsables en el consumo del agua. Y en esto incluyo también a los organismos operadores, porque es muy lamentable ver cómo se genera una fuga y se pierden cientos de metros cúbicos de agua que van a pasar a parar nuevamente al drenaje, y son pérdidas que se generan en las potabilizadoras, y hasta hoy yo nunca he sabido quién lo paga, salvo los usuarios, porque finalmente del pago de las cuotas de cada uno de los consumidores es de donde salen los recursos para el clorado, el tratamiento, la sedimentación y la puesta a disposición del agua potable. Entonces es bien importante que ahora con el tema de la ley del agua también se vuelvan más eficientes los organismos operadores. Eso podría yo decir. Definitivamente. Yo quisiera, y voy a regresar un poco al tema del foro, porque sí, creo que este es un momento crucial para todos. O sea, es importantísimo, todos pensamos diferente en muchos temas, pero es importantísimo que se vierta la opinión. O sea, yo he dicho muchas veces que la participación comienza precisamente participando.
Luego se mete uno en muchos temas, pero es preferible meterse en los temas que no participar. Están abiertos los foros, hay muchas maneras de participar. Así es. Hay mucha gente preocupada por los temas. Sectores importantísimos como la construcción, felicitar a los organizadores, realmente ejemplar. Yo vi las reglas, inclusive para ustedes, o sea, los capacitaron para cómo tenía que ser cómo llevar el foro de la mano para que no hubiera, que no se polarizaran los temas. O sea, con respeto absoluto a cada uno de los ponentes, aunque las opiniones eran totalmente diferentes en el caso en la mesa donde yo participé. Así es. Pero eso creo que fue fundamental. Y me gustaría que felicitara el director de CEMIC Veracruz, ingeniero Marcos Orduña. Marcos Orduña, ejemplar, el foro de verdad ejemplar. Y hay muchas opiniones, inclusive ahí mismo lo decían. El que no quiera o quiera completar su opinión, porque se hizo un resumen en cada una de las mesas donde estábamos, lo puede hacer de manera directa en la página. Y en este momento no sé si recuerda la página, Neftalí, de casualidad. Bueno, la página se llama Foros del Agua. Foros del Agua. Foros del Agua. Le da uno a la aplicación y abre todo el menú habla ahí de a dónde se han realizado ya, a dónde se van a efectuar, en qué fechas, y también hay a un costado una bandeja para poder opinar y decir a través de la red la participación y lo que uno cree que debe aportarse a la nueva ley, las revisiones, y obviamente ahí se ve la lista de participantes, tanto institucionales como privados. Es un tema muy importante, el tema del agua. Yo creo que todos los que tengan oportunidad de participar y de abonar para que esto llegue a una buena meta, en beneficio de la sociedad en su conjunto, debe hacerlo. Puede opinar en línea, eso es importantísimo. Sí, sí. Me gustaría, y le quité la palabra nuevamente, pero del foro ¿qué fue lo más importante que usted percibió en ese foro? O sea, el mensaje que le mandaría a la gente que le interesa el tema del agua. Bueno, primero que participen. O sea, yo creo que cualquier persona que se para en una mesa o a través de un correo electrónico manda una opinión, está actuando correctamente. El resto son los críticos. La postura de los críticos o la postura del crítico es la cómoda. La postura del actor es la incómoda. Entonces yo creo que todos tenemos que ser actores y dejar un poquito de ser críticos. Lo vemos todos los días en todos los artículos y en toda la prensa, es criticar a aquel, criticar la ley de allá, criticar lo de acá, criticar allá, que no sean críticos. Eso no sirve para nada y no le da resultados positivos a nadie. Lo que tenemos que ser es participativos y dar nuestras opiniones. Y volviendo al tema de la frase de que hay tres verdades, tu verdad, mi verdad y la verdad, bueno, que se saquen las conclusiones de todas las opiniones de la gente, cada uno tiene su punto de vista. Pero aquí lo que tenemos que hacer es, independientemente de lo cultural, de que hay que enseñar a la gente a no desperdiciar el agua, a saber lo que es, independientemente de llevar eso a los niños. A mí me dio vergüenza un día cuando mi hijo, que ya tiene 40 años, creo que tenía 3 años, que tiró un papel desde el coche y me regañó, ¿no? Bueno, ya vienen esas nuevas generaciones que traen otra idea. Es una cultura que hay que fomentar. Totalmente de acuerdo. Y hay que darle los apoyos constitucionales. Yo insisto, hay que dar apoyos constitucionales para hacer una inversión obligatoria de parte del Estado. Por ejemplo, el financiamiento. A ver, tenemos en Jalapa una plantota de tratamiento, quién sabe qué, AAA, y saneamos el agua de Jalapa. Y esa agua se va al río, ¿a cuál se va? Al Cedeño. Al Cedeño, se va al Cedeño. Pero se va a un río que está lleno de porquería, que ya viene de las comunidades serranas y de las comunidades de más arriba, más río arriba, ¿no? Que están aventando todos sus desechos en bruto. Fertilizantes y demás. Entonces, ¿para qué cosa nosotros estamos haciendo un gasto enorme aquí
en una planta de tratamiento porque va a meter agua sana a un río que está herido de muerte. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que analizar esa contaminación en las cuencas altas de los ríos, en las orillas de las lagunas, etcétera, de ese tipo de comunidades, y ayudarlos y apoyarlos, porque ellos no quieren echar la porquería, pero en algún lado la tienen que echar. Y entonces lo que hay que hacer es ayudarlos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal? El gobierno federal tiene que hacer, con recursos fiscales, financiamientos a fondo perdido inclusive, para establecer los sistemas de saneamiento más sencillos y más baratos, de operación barata, etcétera, en esas comunidades, para que los ríos vengan lo menos contaminados posible. Sí, claro, Luego, los ríos nacen limpios y vienen y se contaminan pues cuando van bajando la cuenca. Claro. El ejemplo de Río Blanco, perdón, de hace unas semanas, Pues qué cosa tan tremenda, ¿no? Es atroz, güey, ¿no? Sí. Otro. Y hay ahí unos primeros responsables. Yo lo comenté ahí en una entrevista donde se hablaba, a mí me preguntaron que qué pudo haber sido o qué pudo haber originado esto, y no me equivoqué, son los municipios que están río arriba. Es un río que tiene 305 kilómetros y algunos de ellos decidieron instalar o tirar su basura de manera pues irracional, incongruente al pie de los ríos, y algunos de estos municipios empujan con un tractor toneladas de basura y los tiran directamente al río. Eso es absurdo. Entonces, es increíble. Gobierno federal, de los impuestos que te pagamos, y que no es tu dinero, es nuestro dinero, y tienes que salvaguardar nuestra vida, nuestra salud, ¿no? Nuestra seguridad nacional. Esa es tu obligación, gobierno. No es de que se va a adornar X o Z, no, aquí no se adorna nadie, aquí hay que hacer conciencia de que esto tiene que estar al margen de adornos. Gobierno federal, destina constitucionalmente un porcentaje de tu presupuesto al agua, y ahí ponle a esas comunidades créditos a la palabra, créditos a fondo perdido, como sea, para realizar el saneamiento primario, vamos a decir, de esta cuestión. Yo no soy técnico en eso, pero ahí tenemos un punto. Segundo punto, banco de fomento. Oye, tienes que ser banco de fomento, no un usurero. Por supuesto. ¿No? Tienes que ser un banco de fomento, tienes que entender eso, que tú debes de tener una tasa de recuperación. A mí, ¿yo para qué cosa necesito que tú, Banobras, ganes miles de millones de pesos? Lo que necesito es que recuperes el capital para que lo recicles. No lo pierdas. Y no lo pierdas en beneficio de, ¿verdad? No en tu beneficio. Sí, el tema es un beneficio social y no generar riqueza para el banco. Exacto, es claro. Empresarios, te voy a dar estímulos fiscales, te voy a dar créditos blandos, te voy a dar todas las facilidades del mundo para que no tengas excusa. Sí, para sanear. Para sanear, ¿no? Y lo más importante, y es lo que se cacarea hoy todos los días, y yo no veo que eso esté funcionando, por lo menos creo yo que todavía no, es el tema de la corrupción. Fraccionadores, plazas comerciales, industrias, etcétera, generadores de agua sucia, que la están echando como se les pega la gana, porque dieron por ahí una feria y les recibieron las instalaciones, o simplemente porque se hacen guajes. Ahí sí me gustaría hacer un comentario muy respetuoso y atento. Tenemos un pasivo notable en cuanto a lo que son las leyes de desarrollo urbano. En muchos municipios no hay actualización en cuanto al ejercicio de la ley de desarrollo urbano. Para el cambio de uso de suelo, primero necesitamos tener un atlas de riesgo municipal para detectar a dónde sí puede crecer la mancha urbana y a dónde no puede crecer la mancha urbana. Y vemos que sigue creciendo la mancha urbana en zonas de riesgo o en zonas de difícil desalojo de las aguas residuales. A los organismos operadores le cuesta muchísimo trabajo sacar el drenaje. Llevar el agua la llevan por desnivel, pero luego para sacar el drenaje de esos lugares es muy complicado y muy caro. Entonces es bien importante también
que tanto desde la federación como en los estados y los municipios haya ya una actualización de las normas de desarrollo urbano para los cambios de uso de suelo. Y como usted bien decía, bueno, los desarrolladores de vivienda, que son inversionistas, qué bueno que lo hagan, pero también tenemos que empezar a pensar en que las ciudades van a tener que empezar a crecer verticalmente. Ya las ciudades que crecieron de manera horizontal tienen que estar pasando a la siguiente etapa y van a tener que empezar a ser ciudades verticales para que la misma infraestructura existente pueda dar un servicio a mayor cantidad de gente, porque es obvio, la explosión demográfica no se va a detener, mucho menos la necesidad de vivienda y de agua, porque todo va acompañado de agua. No hay una sola acción humana que no requiera del agua. Por eso la importancia de la nueva ley. Gracias, perdón. No, pero por ejemplo, ahí lo que usted dice, un desarrollador de lo que sea, lo obliga a la autoridad a poner una planta de tratamiento. La ponen y hay que se prenda sola. Sí, la operan una temporada y luego ahí se queda. Y a los 6 meses o el año, pues ya está aventando porquería, o sea, no funciona. Hoy más del 70% de las plantas de tratamiento que están instaladas no operan. Y de las que operan, yo creo que el 10% de las que operan cumplen con las normas oficiales. Ahí es la aportación de nosotros, así fue en ese sentido. Nosotros consideramos que no es necesario endurecer la norma, al contrario, yo creo que se debe de incentivar la instalación de plantas de tratamiento. Eso sería fundamental, porque endurecer la norma al final del día no nos va a llevar a nada. Estamos prácticamente cerrando el programa. Yo quisiera, antes de despedirnos, pedirles una opinión, un último comentario a los dos invitados, pero les recuerdo a todos ustedes, el foro está abierto. O sea, este foro establece, esto se hizo en Veracruz, pero hay más de 20 foros a nivel nacional. Hay muchas formas de participar. La ley o la nueva ley general de agua se pretende publicar, seguramente si sale es en el 2021. Hay muchos temas todavía ahí, hay un tema que no tocamos, pero la veda de los ríos. Hay muchas vedas a los ríos, como el río La Antigua, por ejemplo, que están paradas porque hasta el día de hoy, con la ley vigente, están vedados. Se pretendían quitar, pero pues hay una serie de concesiones ahí en stand-by esperando esta oportunidad para salir. Y entre otras cosas, pues hay muchas opiniones en contra, sea cual sea su postura, opine. O sea, está bien la gente que está saliendo a decir que no a la privatización. Yo coincido, hay muchas formas de pedirlo, pero yo coincido que no tienen por qué privatizarse los organismos operadores de agua. Creo que en ningún lugar del mundo ha sido ejemplo. Muchos países lo hicieron primero que nosotros, los franceses lo han hecho, algunos otros casos en Europa, algunos otros casos en América, algunos casos en México, y casos lamentables que, y a lo mejor no lo deba decir, pero no es posible que esas concesiones inclusive las tengan hoy empresas transnacionales, que no somos capaces nosotros los mexicanos de operar nuestros propios recursos. Es una pregunta, y yo lo invito a participar. Y antes de cerrar el programa, me gustaría un comentario final de los dos invitados. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en cuanto a lo que usted dice de manera muy puntual, licenciado, en que no se privaticen los organismos operadores, yo creo que los que existen y están funcionando de manera eficiente pueden ser mejorados y deben mantenerse en el estatus institucional en el que hoy están, porque eso de privatizarse generaría un problema de otro índole, institucional, social, sindical, etcétera, laboral, y de la creación de los nuevos, como bien decía aquí el ingeniero, de darle el apoyo a los pequeños para que no contaminen. Yo creo que eso debe ser contemplado también en la nueva ley de aguas, ¿no? Que la contraprestación que reciban esos municipios por parte de la federación sea precisamente el apoyo
financiero para que puedan sanear de una manera adecuada las aguas que utilizan. Y algo bien importante, los tiraderos de basura a cielo abierto, los lixiviados, son temas que aparentemente no deberían tocarse por el tema del agua, pero son precisamente los basureros los que más contaminan los cuerpos de agua. Entonces, si nosotros logramos que haya una integración de la ley en la cual de manera transversal logremos saneamiento y limpieza de los tiraderos, vamos a lograr que el agua nos rinda más y que nos resulte más económico mantenerla limpia. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias, Neftalí. Licenciado Reinante. Bueno, yo digo, a lo largo de mi experiencia, como ven ya tengo algunos años encima, yo siempre hice algo que me dio un extraordinario resultado, que fue aplicar una política de premios y castigos. Yo creo que nuestras leyes solamente aplican castigos y no aplican premios. Y hay que pensar también en aplicar premios. A los cumplidos hay que estimularlos de alguna manera. No sé, estímulos fiscales, tarifas más bajas por las descargas, por la extracción, si son eficientes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también en México se tiene que ir un poquito puliendo la ley para estimular al ciudadano. El ciudadano no obedece la ley porque la ley siempre le va a parecer injusta, siempre le va a parecer la ley del embudo. Y sobre todo cuando vemos que en el gobierno existe un derroche terrible, ¿no? Cuando yo conduzco un vehículo que tiene 18 años, creo que por ahí anda ya mi carro, ¿no? Y veo que un funcionario llega con una camioneta blindada de 5 o 6 millones de pesos, más la escolta, más lo que trae detrás, y que decían que se iba a acabar, y no es cierto, no se ha acabado, ahí las vemos circular. Entonces, eso debe ser fundamental en las leyes, establecer premios y establecer castigos, premiar al que cumple y castigar al que no lo hace. Dijéramos que yo ahí concluiría. Y el tema de los foros siempre va a ser muy enriquecedor, nada más que los foros sí deben organizarse por sectores. Un campesino no va a pensar igual que un industrial, que un desarrollador, que un ecologista, etcétera, etcétera, ¿no? que la parte gubernamental. Y al final, las funestas economías que han regido a este país durante tantos años son lo que le van a venir a dar al traste a todo. Y todos los esfuerzos que se intenten en políticas públicas, en nuevas leyes, que a lo mejor ni es necesaria una nueva ley, sino tal vez una adecuación a la que ya se tiene. Sí, pero bueno, ese es tema de los legisladores, ya verán que mezclar un poquito o mezclar menos el tema de la política con el tema de la necesidad real de las cosas, ¿no? Ser un poquito más objetivos en ese sentido. Es decir, el hambre no tiene ni derecha ni izquierda ni centro ni de nada. La necesidad, la salud, etcétera, esos no tienen ideología, esos tienen necesidad, y eso es lo que el gobierno tiene que satisfacer. Totalmente de acuerdo. Definitivamente hay mucho que hacer, hay mucho que participar. Yo los invito a todos. Le agradezco a Joe Galindo, hay varios comentarios de Joe. Dice, se requiere de una red de expertos y de todos los actores, opinadores, y generar un observatorio permanente. Totalmente de acuerdo. También decía Joe que se le hacía muy cara el agua embotellada. El agua embotellada es excesivamente cara y excesivamente dañino el envase en el que viene. Bohemia Angli dice, busquen Aquaclean, la mejor para tener la cisterna limpia. Con todo gusto. Bohemia, una empresaria, trae un sistema ahí para limpiar cisternas, altamente recomendable. Aquí desde Salvemos el Agua lo conocemos, lo hemos visto ahí en Veracruz. Pues agradecerles a todos. Yo los invito finalmente a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que le dé like a Fundación Salvemos el Agua,
En todas partes se llama igual, en el Facebook, en el Twitter, en Instagram y en YouTube. Fundación Salvemos el Agua, y puedes seguir los comentarios, participar activamente. Subimos pura información totalmente verídica y comprobada. Compartimos información de medios reales, cerciorada. No generamos polémica ni chisme en ningún sentido, y esto es fundamental porque hay muchas noticias falsas, y eso en Salvemos el Agua nunca lo va a haber. Yo le agradezco a la Universidad IBES, a la productora Jessica Miranda y al rector Carlos Arturo Luna Gómez, y por supuesto le agradezco a usted por darnos la oportunidad de seguirnos y por vernos en Salvemos el Agua. Nos vemos el próximo martes. Muy buen día y muchas gracias a ustedes dos. Gracias por acompañarnos. Al contrario. Gracias por su opinión. Si les gustó el programa, compártanlo, por favor. Buen día y buenas tardes. Sociedad 3.0 Multimedios presentó